Es que ya necesitas baño, te lo quiero confesar. Brillas en oscuro, eso no es normal. Tu cuerpo azufre mezclado. Estás agrio. Y creo ya te dañaste. Estoy hasta mareado. Me la paso aguantándote. Deberías bañarte. Es que se siente una sustancia, tipo zombie la fragancia, radiactiva repugnancia. No sé si todavía hay esperanza. Se me irritan los ojos aunque yo guarde distancia. W con Raquel. Oye, solo porque en vez de bloqueador solar usas 3 libras de tierra encima. No es excusa para no bañarte. Tú sabes que te quiero, pero te quiere nada. W es sobreviviente con Raquel. Dale, bañate. No poder estar así, no podés estar así y sin hacer este ejercicio tampoco, así que vamos a comenzar con este video hablando un poco de estadística, ¿no? Porque hay que tener un poco de estadística en la vida. Si uno no tiene un poco de estadística en la vida, y probablemente te vea en la cara, amigo o amiga que está viendo este video tratando de hacer este ejercicio. Bueno, tampoco es la gran cosa. El ejercicio dice: indique en el siguiente cuestionario realizado a un grupo de alumnos ingresantes a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, cuando se trata de variables y cuando se trata de atributos. Le agregué un poquito más al final, pero como para, como que atrasar un poquito lo que tenemos que hacer. Y no nos dan mucho más contexto, simplemente dicen que se realizó un cuestionario, bien, se le fue a preguntar a un grupo de alumnos ingresantes, encima que recién entran a la universidad, nos dicen a qué universidad, a qué facultad, y nosotros tenemos que decir, bueno, después de este cuestionario, bien, ¿cuándo se trata de variables y cuándo de atributos? En realidad yo no lo llamaría así, no lo plantearía así el ejercicio, porque en realidad las categorías que es en donde están los atributos también son variables cualitativas. Pero bueno, acá separa variables de atributos y no sé por qué. No sé por qué está así, pero yo lo voy a decir, lo voy a traducir. Lo que quiere decir es que ustedes, sea cual sea la variable, digan de qué tipo es, o sea, qué, cuál es la diferencia entre los datos o lo que se está queriendo averiguar. Entonces, por ejemplo, en el A pregunta cuál es su sexo y en este caso estamos hablando de el sexo de una persona, que también podríamos llamarlo género, ¿bien? En este caso, ¿qué tipo de dato es para alguien que está estudiando estadística, ¿sí? ¿En qué variable lo podemos poner, bien? Y sí, lo podemos poner en una variable cualitativa, ¿bien? Pero si vos te lo pones a pensar más a profundidad, el sexo de una persona es un atributo de la persona, ¿bien? Masculino, femenino, ¿bien? Son atributos de una persona, son las características que tiene una persona. Lo que hace que sea una persona es justamente, bueno, tener un sexo, que también una edad sería un atributo de una persona y así muchas cosas más. Pero ahí tenés un claro ejemplo de que tenés una variable de categoría o atributo, ¿bien? Y explicar el por qué es un atributo es sencillo, porque justamente es un atributo de la persona. Después, ahí en la B dice, nos pregunta, o le pregunta al estudiante, ¿en qué año nació? ¿En qué año nació el estudiante? Acá hay mucha franja, no morada, pero sí hay mucha franja, que uno puede pensar, bueno, no importa si ese número puede llevar, como por ejemplo, meses, días, me está diciendo en qué año nació, ¿bien? No la fecha de su nacimiento. Porque si fuera la fecha de su nacimiento, bueno, ahí tiene día, mes, año.
Y si es fecha y hora de nacimiento, tiene día, mes, año, hora, minuto. Pero acá me está diciendo en qué año nació, ¿bien? Podemos asumir acá del año que normalmente nosotros conocemos. Viste que cada vez que cambiamos de año es un número sin decimales, es eh, gordito y ya está. O sea, 2022, por ejemplo, 2023, 2024, no hay algo intermedio que voy a decir, bueno, no estamos considerando los meses, no estamos considerando los días que pasan, no estamos considerando las semanas que pasan. Solamente estamos preguntando el año nomás. El año y se acabó. Podríamos asumir nomás que solamente no hace falta ese valor, el año, nada más. Podríamos decir de que solamente el año, porque es un número entero y no tiene más allá de lo que es, solo por ser el numerito ese, por ejemplo, 2023, solo por ser 2023 podríamos decirle discreta. ¿Cuál es el área de estudio que más le interesa? Matemática, informática aplicada a la economía, informática aplicada a la administración, indeciso. No solo es la pregunta, porque las otras eran las preguntas, ya nos imaginábamos algo, pero en esta nos da posibilidades. Cuando nos da posibilidades, o sea, cuando nos da categorías, no queda de otra. Son categorías. Basta con decir que es una variable categórica. Bien. La D. ¿Cuál fue su promedio de calificaciones en el secundario? Bueno, acá podemos ver claramente una cuestión numérica. Vos siempre que leas la pregunta, ten en cuenta qué es lo que se te viene a la cabeza. Por ejemplo, el promedio de calificaciones en una materia que, que nos enseñan programación, todo el tiempo nos están pidiendo el promedio de tal cosa, el porcentaje de tal cosa, y ya estamos acostumbrados a saber que el promedio es un número, independientemente de si lleva decimales o no. Pero esa es una idea. Ahora, ¿qué es lo que siempre vamos a tener en el promedio? Siempre vamos a tener decimales. Pero aparte de eso, promedio no se puede contar. Aparte porque justamente tiene decimales, es una medición, ¿bien? El promedio se mide. Entonces, es una variable del tipo continuo. Después, la E dice, ¿cuántas horas diarias trabaja usted? Dice, no trabaja, trabaja menos de 4 horas, entre 4 y menos de 6 horas, 8 o más horas. Como que está dando así como, tratando de dar intervalos, tienen números. No trabaja podría ser 0 horas, por ejemplo. Trabaja menos de 4 horas y bueno, pueden ser 2, 3, 4 horas. Entre 4 y menos de 6 horas, 4, 5, bien. 8 o más horas. Esto podría ser continuo tranquilamente porque estamos hablando de horas. ¿Cuál es su estatura? Acá ya cambia numérico, la estatura. Es una medición continua, lo voy a poner así, C. Peso, también continuo. ¿Qué título secundario tiene usted? Estos son categorías. Entonces, voy a ponerle CAT. Estoy